A reading from the book of the Lectura prophet Jeremiah. del profeta Jeremías. Thus says the Lord, Así dice el Señor: Esta fue la orden que di a mi pueblo. listen to my voice, Escuche mi voz. then I will be your Yo God. seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Walk in all the Caminen por el camino que les mando, ways that you may prosper. para que les vaya bien. But they obeyed not. Pero no escucharon ni prestaron oído. They walked in the Caminaban según sus ideas, and turned their según la maldad de su corazón obstinado. in the day Me daban la espalda y no la frente. Desde que salieron sus padres de Egipto hasta hoy, les envié a mis siervos los profetas un día y otro día, pero no me escucharon ni prestaron oído. Endurecieron la cerviz. their necks. Fueron peores que sus padres. When you speak all these Ya words, puedes repetirles este discurso, que no te escucharán. when you call to them, Ya puedes gritarles, que no te responderán. to them, Les dirás: this is the nation aquí está la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios y no quiso escarmentar. faithfulness has La disappeared sinceridad se ha perdido, itself as se la han arrancado de la boca. Verbum Domini. If today you hear his Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. come, let us sing Vengan, joyfully to aclamemos the al Lord. Señor, Let us acclaim the demos rock of our vítores a la roca que nos salva. Let us come into his Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. come, let us bow Entren, down. postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, He is our God. porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Oh, that today you would No hear endurezcan el corazón como en harden not Meribá, your hearts as como el día de Masá en el the day desierto, of Massah in the cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Glory to you, Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. glory to you, Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. with all your heart. Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam, gloria tibi, Domine. Jesus was driving out a En aquel tiempo Jesús estaba echando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: every king todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. and if Satan Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? for you say Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. out demons. ¿Y sus hijos? I then ¿Por arte de quién los echan? to your own people drive them. Por eso Therefore, ellos mismos serán sus jueces. but if it is Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, of God, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. strong man, Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros.
Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. This Lent, as in every Lent, Este cuaresma, al igual que cada cuaresma, la Iglesia quiere que consideremos este Evangelio bajo la luz de la lectura de Jeremías. Jeremiah 7 Jeremías 7 a series of es una serie de profecías que Jeremías ofreció, some of them y algunas de ellas late 600s. fueron a finales de los años 600. Esta por seguro fue después de 601. Si recuerdan, en el año 601, antes de Cristo, en diciembre de aquel año, el rey tomó un pergamino de profecías que Jeremías ya había escrito. Sent them with his secretary. Los envió con su secretario, Baruch, Interesting character, by the way. un personaje interesante a propósito, porque en Jerusalén They found an impression in a piece encontraron una impresión en with Baruch. el asa de un jarrón con Snap, crackle, la marca de su anillo que usaban para firmar, and with on the ring el anillo de Baruch. En el anillo tenían puesto el nombre al revés para que cuando lo imprimiesen en un pedazo de arcilla húmeda showed that it was his. saliese su firma. Encontraron el asa de un jarrón grande que tenía la impresión de su anillo. Es uno de esos personajes que obviamente sabía cómo leer y escribir. Jeremías probablemente también sabía leer y escribir, pero él utilizó a Baruch. Y Baruch llevó el rollo de pergamino de las profecías y se lo llevó al rey. Y el rey leyó cada una de las profecías y tomó un pequeño cuchillo, cortó la profecía y la quemó. Was his answer. Esa fue su respuesta a las palabras del profeta. And it's in that Y es dentro de ese contexto of the reaction by the king, de la reacción del rey, the approval of the people. con aparentemente la aprobación del pueblo, o por lo menos la mayoría del pueblo, que He is giving this. él está dando esta crítica. He is, matter of fact, De hecho, he begins. la profecía empieza 2 versículos antes, donde dice, Go ahead, add on vayan, offerings to your sacrifices and eat. añadan But I didn't come ofrendas a su sacrificio y coman la carne, pero yo no les he mandado que ofrezcan esos sacrificios de holocausto el día que salieron de Egipto. Más bien, and that's what today y esto es lo que les he dicho, y aquí empieza commanded my people. la lectura de hoy. Esta fue la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. All the way Caminen por el camino que les mando para que les vaya bien. so that the commandments of God De manera que los mandamientos de Dios son la base. is referring Y él está aludiendo aquí Éxodo 15, is right when they left Egypt. que es justo cuando salen de Egipto. Recién acaban de cruzar, han cantado el canto de Moisés. Miriam Dances guía a las mujeres en bailes de gran alegría, porque ahora estaban libres de Egipto. Pero precisamente cuando se vuelven libres de la esclavitud en Egipto, Moses reminds them Moisés les recuerda they are free por qué motivos son libres. freedom from La sin libertad de la esclavitud de Egipto is one es una cosa. get away from that slavery. Uno se aleja de esa esclavitud y es un gran don, pero Unless you es inútil a menos que también entiendan free to do. para qué son libres. The Lord says Y por eso es que el Señor les dice, ahora are to listen to the Lord your God. han de escuchar al Señor vuestro Dios en Egipto. And his En word Egipto, to enslave your el faraón era considerado Dios your firstborn y su palabra era esclavizar a su pueblo y de hecho matar a su primogénito, out the Israelites. o en realidad a todos sus Wanted
hijos para que eliminara a los israelitas. Los quería como esclavos durante un tiempo, pero no los quería durante mucho tiempo, así que quería erradicar a los varones israelitas. Y esa era la palabra del Dios de ellos. La palabra del Dios de Israel es: escuchen mi voz y yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Obedezcan mis mandamientos. Bajo la luz de esa relación, lo clave es la relación que el Señor Dios quiere establecer con Israel. Es una relación interpersonal. Y no se trata solamente de cada individuo, sino con la comunidad entera, que también ha de participar en esa relación. Pero la relación con Dios no es amorfa. No se trata de algo que sea como plastilina, que uno pueda moldear lo que uno quiera. La relación con Dios también se determina por sus mandamientos. Y después de un recorrido de 2 meses, de donde cruzan el mar hasta el monte Sinaí, han de recibir los 10 mandamientos y algunas de las demás leyes. Esos son los requisitos morales que definen la sociedad. Si uno va, Dios dice: si ustedes van a ser mi pueblo, no solamente mis individuos, sino que ustedes han de ser mi pueblo, entonces debe haber una característica que defina cómo se relacionen al Señor Dios y unos a otros. 3 de los mandamientos han de determinar cómo se relacionan al Señor Dios. No tendrán ningún otro Dios, no tomarán su nombre en vano y cumplirán su día de descanso. Descansarán el día del Señor. Y esa es la relación que el pueblo tiene con el Señor como comunidad. Y también tenían una idea muy sólida de que si uno no obedece esos mandamientos, uno es excluido. Después, el resto de los mandamientos consisten en las formas en que lidiamos unos con otros. Honrar al padre y a la madre, porque son la fuente de vida. Uno tendrá una vida larga si uno honra al padre y a la madre. Y si uno deshonra a los que son la fuente de la existencia de uno, aquellos a quien el Señor Dios utilizó para traerlo a este mundo, ¿qué esperaría uno? ¿Acaso una vida larga? A uno no le gusta ni siquiera el comienzo de la vida. ¿Cómo puede esperar uno tener una vida larga? Lo mismo con no matarás, o no robarás, o no cometerás adulterio, o no darás falso testimonio, o no codiciarás. Esos mandamientos son lo que Jesucristo nuestro Señor incluso dice, son la forma en que uno obtiene la vida eterna. ¿Por qué es esto? Es la precondición para ser una clase en particular de persona, es una precondición para poder dar alabanza. Antes de poder venir a dar alabanza y ofrecer sacrificio, uno tiene que tener esas cualidades morales de devoción al Señor Dios únicamente y el respeto por los derechos inherentes de cada ser humano a nuestro alrededor y vivir ese respeto. Pero después de reconocer todo esto, y eso es lo que tiene Jeremías en mente cuando presenta su crítica, porque el pueblo no estaba cumpliendo con el primer mandamiento, estaban ofreciendo sacrificios al Señor Dios y también a Baal y Beshera, su esposa hermana, y estaban realizando sacrificios a ellos. Y estaban tratando de combinar la alabanza de Baal y Asheba con la alabanza del Señor Dios. Y luego dicen, tenemos que decirle, tenemos la palabra del Señor, estamos seguros. Era casi como si estuvieran teniendo al templo de Dios como rehén. Pero sería Jeremías, unos pocos años después de eso, quien tuvo la visión del Señor que abandona el templo y se convierte en un edificio vacío.
privado de la presencia de Dios y luego es destruido por los babilonios en el año 587, agosto 9 de 587 antes de Cristo. Así que esta es la advertencia que les da acerca de romper los mandamientos concernientes a Dios. Dicen, no hicieron caso, no prestaron oídos y caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, dando la espalda a Dios, no la frente. Cuando uno mira a alguien cara a cara, uno tiene un diálogo con esa persona. Darle la espalda a alguien no solamente es una frase, también a veces es una expresión física, mostrando que uno rompe una relación, uno se aleja de esa persona. Y eso es lo que ellos habían hecho con el Señor. Y no se trataba de unas pocas personas, aquí y allá. Se había convertido en algo presente en la sociedad de Jerusalén. Y esa es la crítica de Jeremías, no solamente el rey como individuo, quien quemó sus oráculos, sino también fue el pueblo quienes, de hecho, los arqueólogos han encontrado un número de estatuas rotas de Acera y Baal en las ruinas de Jerusalén, de la época en que fue destruida, cuando Jeremías estaba vivo. Tienen niveles de ruinas y han encontrado esas ruinas. Y él estaba describiendo la situación. A pesar que el Señor mandó a los profetas, no le escucharon ni prestaron oído. Endurecieron la cerviz y fueron peores que sus padres. Y le advierte a Jeremías, le dice a Jeremías que continúe hablando. Incluso cuando planean matar a Jeremías, la respuesta del Señor a eso es: si crees que es difícil escapar de los hombres, imagínate qué difícil será escapar de caballos. En otras palabras, no has visto lo peor aún. Y como Jeremías es fiel al Señor, él sufre más a causa de su fidelidad al Señor. Y eso es lo que ha de ocurrirle a él. Así que le dice, no te escucharán, pero has de seguir hablando la verdad. Hay un comentario sobre la historia de Lot en Sodoma y Gomorra. Cuando un niño se le acerca a Lot y le dice, Lot, has estado predicando durante 20 años el arrepentimiento y nadie te hace caso, ¿por qué sigues hablándoles? Ellos no van a volverse como tú. Y Lot ofrece una gran respuesta. En Midrash dice, no predico para que ellos se vuelvan como yo, predico para que yo no me convierta igual que ellos. Y nosotros como pueblo cristiano, como pueblo católico, a veces escuchamos que la gente dice, incluso escucho predicadores en la televisión y escucho que la gente lo dice. El otro día yo estaba en un programa y la gente estaba llamando con esto. Dicen, cuando miramos a la gente en nuestra sociedad, a los candidatos para puestos públicos, no estamos tratando de elegir un predicador, estamos tratando de elegir un presidente. Y lo que están diciendo con esto es que las normas de los 10 mandamientos no son aplicables a los políticos, a las figuras del espectáculo y otras personas en los negocios y otras áreas de la sociedad. ¿Acaso son irrelevantes? ¿Desde cuándo los 10 mandamientos están limitados únicamente a los predicadores, los ministros y los sacerdotes? Como ya dije en ese otro programa, si no cometerás adulterio, fuese aplicable solamente a los sacerdotes católicos en la iglesia, entonces no aplicaría a nadie, porque nosotros no nos casamos, así que no podemos cometer adulterio. Únicamente los casados pueden cometer adulterio, técnicamente. Pueden cometer otros pecados, pero no adulterio. Eso significa que es relevante. Pero no, son los mandamientos del Señor, como Jeremías está sacando a relucir aquí, que son para todo el mundo. Y nosotros, primero que nada, examinamos nuestra propia conciencia para asegurarnos que nosotros los obedezcamos y que no
aceptemos las normas de la cultura en torno a nuestro como la base mediante la cual examinamos nuestras vidas. El tipo de forma de hablar tan grosera que escuchamos en el foro público, primero en el mundo del espectáculo, y ahora en la política, o se trata de comportamiento grosero, que algunas personas ni siquiera piden perdón a Dios por hacer eso, y simplemente llevan a cabo ese comportamiento grosero y pecaminoso, mortalmente pecaminoso, el requisito de parte del gobierno de que nosotros tenemos que pagar por el pecado mortal, como el aborto, como la pastilla del día siguiente. No utilizamos eso como estándar, el patrón. La palabra de Dios es el patrón mediante el cual examinamos nuestras vidas, pero luego también examinamos las vidas de aquellos en torno a nuestro y valoramos el bien o el mal según los mandamientos de Dios. Alguien que conoce los mandamientos de Dios puede examinar su vida según esa norma y es capaz de examinar el comportamiento externo. Muchas veces la gente no hace cosas por accidente, muchas veces lo hacen a propósito, e incluso en el foro público, en los medios de comunicación, y los medios de comunicación apoyan ese comportamiento y promueven quién está cometiendo adulterio en contra de quién en Hollywood, y eso se convierte en primera plana en ciertas revistas que venden en los supermercados. No es motivo de burla, no es motivo de sensacionalismo, es un pecado. Yo no sé quién van a terminar en el infierno, yo no puedo juzgar, pero sí puedo decir que ese comportamiento es infernal y uno debe mantener siempre esa distinción para poder, primero que nada, no volverse parte de la pecaminosidad de la cultura, no incorporarse a aquellos que tratan de mantener a Dios alejado de cada parte de nuestra cultura, incluso hasta llegar al punto en que uno de los estados, la Asociación de Deportes, dice que las escuelas católicas no pueden orar antes de los juegos. Así odian a Dios, así odian que Dios esté en el foro público y así es que quieren impedirnos de obedecer los 10 mandamientos. Y esto es algo que tenemos que asegurarnos de no hacer. La Iglesia por eso quiere que lo escuchemos. ¿Acaso somos una nación que no escucha la voz del Señor, su Dios? ¿O hacemos enmienda? ¿Somos ese tipo de nación? Eso es algo que cada individuo debe responder y debemos considerar los patrones de la vida en nuestra cultura en esa pregunta. En un par de semanas celebraremos el Día de San Patricio. ¿Será una celebración de la conversión de Irlanda o será una celebración de borrachera y nacionalismo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos como católicos y decir, como católicos no vamos a participar en la necedad, sino que hemos de proclamar la verdad que Dios nos pide que proclamemos por el bien de nuestras almas y también para ayudar a lograr la conversión de las almas de todos a nuestro alrededor.